Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este programa especial que hacemos desde Vega TV, TV Quisqueya, canal 1096 Óptimo en Estados Unidos. Evaluación del año, el balance del año 2019 y la perspectiva del 2020. Todos los años hacemos con este equipo de asesores financieros esa evaluación de la República Dominicana y algunos tópicos de lo que pasa en el Caribe y el mundo. Hoy vamos a contar con la presencia del ingeniero Félix Díaz, quien es asesor financiero y también asesor de la Cooperativa Vega Real, el señor licenciado Nelson Peralta, quien es el contador general de la Cooperativa Vega Real, un especialista también en temas financieros, el señor Eli de León, licenciado Eli de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real, y un servidor que va a ser el anfitrión esta noche, hoy, de lo que es este programa especial de evaluación y balance del año 2019 y la perspectiva del 2020. Vamos a iniciar inmediatamente. Sé que hay mucho análisis en la República Dominicana, ya los economistas, el Banco Central, algunas instituciones han hecho su evaluación de cuáles son los acontecimientos principales del 2020. Nos enfocamos en los temas económicos esta noche porque ya los procesos políticos, eso es a partir de enero, donde va a haber cambio en febrero y habrá cambio también en mayo, tanto de los municipios como del Congreso y, no sé, posiblemente alguna segunda vuelta, y los temas políticos tienen otro enfoque. Por eso vamos a darle mucho énfasis hoy a la evaluación económica, porque la economía dirige prácticamente el mercado. Ingeniero Félix Díaz, ¿cómo evaluamos el año 2019? ¿Qué balance pasamos desde el punto de vista económico? Algunas personas, cuando pasan su balance en términos personal o en términos familiar, están en rojo o están en azul, y así mismo está el país. El país ha cerrado con un déficit presupuestario y el gobierno todos los años tiene que hacer un complemento del presupuesto y basarse incluso de su presupuesto de ley a coger préstamos para cubrirlo, y eso impacta mucho a toda la familia, aunque no ha habido ajuste fiscal ni ajuste tributario. ¿Cómo se evalúa el año 2019? ¿Qué balance pasamos en esta economía que sigue creciendo? Creo que la economía que más ha crecido en los últimos 30 años en América Latina, y ya tendremos una pregunta muy especializada, porque esa economía que crece no tiene un impacto en la sociedad, especialmente en las desigualdades sociales. ¿Cómo evalúa usted el año 2019? ¿Qué balance pasa? Bueno, gracias por estar de nuevo acá en este resumen de año, del año 2019. A los amigos televidentes, gracias Yanni por compartir acá con Nelson y con Eldis también en el espacio. El año 2019 ha estado marcado por un crecimiento de la economía nuestra entre un 4.5 y un 5%. Se entiende que el promedio, según las autoridades del Banco Central, será de un 5%, un índice de inflación de un 2.38%. Eso significa, con ese crecimiento, que la economía nuestra alcanzará un Producto Interno Bruto de alrededor de unos 96.000 millones de dólares, es decir, el volumen de todas las operaciones que se hacen dentro de nuestra economía estará alcanzando alrededor de 96.000 millones de dólares. Todos recordamos que hace 23 años, o sea, el año 1996, la economía nuestra era de unos 22.000 millones de dólares. De ahí que ese crecimiento entre un 5, un 6 y hasta 7 que llegamos en su momento también, ha incrementado a estos volúmenes que estamos viendo hoy día. Y ha estado, eso en parte pudiéramos decir que es positivo para la economía, pero la sustentación de esa aceleración de la economía, de ese estímulo, viene dado esa aceleración muy por un financiamiento que parece no terminarse. Nosotros hemos tenido en los últimos 3 años un crecimiento meteórico de la deuda externa. Es algo muy peligroso, riesgoso. Y en el año 2019 no ha escapado a esa realidad. Ha sido probablemente uno de los años que más se ha endeudado nuestra economía, nuestra nación. Eso atenta contra la soberanía del país y contra las generaciones presentes y futuras, que les hemos hipotecado su futuro. Entonces eso es sumamente peligroso y parece un crecimiento a veces un poco artificial. Ese crecimiento se ha reflejado bastante, sustentado fundamentalmente en los servicios financieros, que ha sido el área que más ha crecido en el año que casi está terminando. Le continúa luego el área de la construcción, que es evidente y muy interesante, porque derrama mucho la construcción, muchos empleos, mueve la microeconomía también
de los pequeños establecimientos, en los pueblos, los diversos tipos de establecimientos, desde ferretería, decoradores, constructores, albañiles, maestros, operarios también de maquinarias, equipos, obreros, y mueve el colmado hasta el que sirve el desayuno improvisado en un cajón de bicicleta también. José, me interrumpe, Félix. Yo sé que en la República Dominicana los acontecimientos de ese crecimiento está cimentado en algunos valores que son remesas, zona franca, el turismo. ¿Qué pasa y qué acontecimiento también importante ha tenido la economía que no se ve la industrialización en la economía dominicana? Mira, sin embargo hay áreas en las que el país realmente sí ha tenido un crecimiento espectacular, como ha sido el área de zona franca, que es un área de ensamblaje. Yo no voy a decir de industrialización, porque es de ensamblaje netamente lo que se hace allí. Sin embargo, ha sido un crecimiento interesante, porque si medimos el volumen primero de las exportaciones, ha sido uno de las sustentaciones, porque genera mucho empleo. La zona franca están generando ya unos 170.000 empleos, eso es interesante, directo. Entonces vienen luego los indirectos y viene el derrame en la economía de los lugares del entorno donde está, además que compran muchos insumos en el mercado local. Y luego están los operarios de zona franca, de gran grueso, y muchos técnicos profesionales que se desenvuelven en esta área. Y eso de alguna manera también sustenta en parte la balanza de pago. El hecho de que nosotros tengamos el principal rubro de exportación, cuando lo medamos de manera individual y lo ponemos en un cajón, todas las exportaciones, sin segregarlo entre las nacionales y las internacionales, nosotros entonces vemos que la zona franca es el principal rubro de exportación en su diversos tipos de mercancía. Entonces luego se están también, además las exportaciones este año, según hoy mismo decía el CIRD, se estima que podrán llegar a 11.507 millones de dólares en el año 2019, que será un año récord en ese sentido, cuando la vemos todas las exportaciones. Ahí está incluido zona franca, el sector agropecuario, minerales y otros rubros, como por ejemplo el alcohol de caña, o sea, productos no terminados, y otros productos más, así diversificados, como es los productos típicos nuestros, también que se incluyen en ese rubro. Entonces luego está otro subsector, que es el turismo. El turismo es un segundo subsector que le sigue. El país estará este año como receptor de unos 7.200 millones de dólares por concepto del turismo, pese a que este año uno de los acontecimientos, que fue la pregunta original que usted me formuló, ha sido uno de los acontecimientos que más han afectado negativamente nuestra economía, porque hubo una baja sensible de un 4.5 a un 5% en la llegada de turistas internacionales a nuestro destino por una campaña mediática negativa hacia nuestro país. Ocurrieron algunos pequeños incidentes, pero es lo común en cualquier nación. Un turista que se intoxicó porque consumió más alcohol del debido, que el cuerpo resiste, y falleció. Una reyeta entre dos parejas de esposos. Eso es normal, uno no quiere que ocurra. Eso fue divulgado de una manera macrocefálica a nivel internacional y afectó mucho a nuestro país. Parece también algunas otras naciones, otros destinos competitivos que nos afectaron mucho, y eso hizo que incluso el país tenía proyectado este año recibir divisas por el sector turístico. Primero recibí unos 6.5 millones de turistas y no vamos a llegar a esa cantidad. Nosotros vamos a quedar como en 6.1 y recibir divisas por alrededor de 7.600 millones de dólares. Nos vamos a quedar en 7.200. Entonces luego continúan las remesas, que es otro gran sector, un tercer sector muy importante, que son los dominicanos que viven básicamente en los Estados Unidos, el 80% de ellos, pero también en diversos países de Europa, en Puerto Rico, en México, en Panamá, que viven mucho, en Costa Rica también, en Chile, en Argentina, y así, en diversos países que viven, que nos envían a sus familiares aquí para la sustentación 7.200 millones, que es un año récord también, nunca se había llegado ni cerca de ahí. Y luego están también los servicios generales también, y está la inversión extranjera directa, que va a promediar unos 2.600 millones de dólares en este año. No es un año récord para la inversión extranjera, porque nosotros hemos tenido años en que se llegó, en el 2016, por ejemplo, que llegamos a 3.100 millones, 3.050 millones de dólares, de manera tal que nos quedamos un poquito cortos este año. Eso en total nos da a nosotros alrededor de unos 24.400 millones de dólares de ingreso en divisa al país. Pero ¿qué ocurre? Que aunque esos subsectores hayan mantenido un crecimiento creciente estadísticamente, hay un crecimiento de la deuda que va más acelerado que los subsectores que yo narraba, como servicios financieros, construcción, agropecuario, minerales, agroindustria, servicios generales, educación, agua, etc.
que son los subsectores los que sustentan el crecimiento mayormente de la economía, porque vemos, por ejemplo, el caso de los servicios financieros, que tuvo un crecimiento de más del 10%, la construcción más alrededor del 9.4%, el sector agropecuario 5.6%, y así lo vemos sucesivamente, y hay otros ya que decaen, como el caso de los minerales, que tienen un crecimiento negativo en este año con respecto a años anteriores, porque los mercados se le han puesto un poquito más complicados en términos de los precios, prefieren retener los inventarios aquí. Entonces, otros acontecimientos que ha habido también en el orden internacional, digo, nosotros a veces, tengo que decirle, parece un chiste, no vemos a Haití como otro país, porque hacemos frontera, pero Haití es otro país. O sea que lo que cruza la frontera, incluso aún vendiéndolo en la moneda local, ya sea en gurde, en la frontera o en pesos dominicanos, es una exportación, porque la mercancía se transfiere en exportación. Y después del mercado de Estados Unidos, ese destino, ese es el segundo destino que nosotros tenemos en nuestro producto, y hay que reconocerlo. Ellos no andan mirando mucho la calidad para comprar el banano, los bacalaos, el arenque, los fideos, los coditos, incluso muchas de esas pastas alimenticias que no reúnen condiciones de calidad para el mercado nacional, ellos la compran, o el bacalao, el arenque, los guandules que ellos consumen mucho, la habichuela, el arroz incluso de menor calidad, lo compran también ellos. Claro que se le acomoda bastante el precio también ellos. Sí, y lo importante es que a ese destino se le coloca cada año 1.200 millones de dólares en mercancía. Entonces, ese destino es muy importante. Y un acontecimiento que es reciente, de ahora de noviembre y de diciembre, es que tenemos, fruto de la crisis que Haití está pasando, un excedente de unos 35 millones de huevos que tenemos ahí acumulados. Y vaya, nosotros no tenemos agroindustria, ni siquiera que procesen los huevos, nosotros no tenemos derivados del huevo. Y no hay a quien vendérselo en otro país porque no tenemos las certificaciones de calidad, más que algunos pequeños miles de huevos que le vendamos a algunas islas de esas pequeñitas que no producen nada del Caribe, pero nosotros no tenemos destino fijo y usted no puede estar improvisando con un producto. Aquí cada vez que hay un excedente de pollo, de carne, de leche, salimos a inventar que por qué no le vendemos a eso. Los mercados, eso no se usa en los mercados, eso no se hace. En un mercado usted tiene, y más en la economía globalizada, usted tiene que tener un acuerdo de asociación comercial, usted tiene que sustentarlo en precio, en calidad, en servicio y sobre todo en certificación fitosanitaria, tiene usted, por las certificadoras internacionales que existen, tiene usted que hacerlo y tiene que hacerlo con una frecuencia paulatina. Bueno, vamos a escuchar esa opinión también del señor Nelson Peralta, de lo que nos ha enfocado el señor Félix Díaz como parte de la evaluación del año, del impacto económico que tenemos o los acontecimientos. Sé que Nelson es el más joven que está con nosotros aquí este día, y creo que también nos enfoque, independientemente de esa economía que estamos hablando de exportación, de importación, de Haití, de Estados Unidos, que dependemos económicamente. ¿Qué otro acontecimiento, especialmente para la juventud, que ve el endeudamiento como un problema? Creo que todas las marchas, todas las protestas que se están haciendo, las reclamaciones, se están focalizando al endeudamiento y a la corrupción como elementos que hay que paralizarlo, que hay que controlarlo, y sobre todo a la calidad del trabajo que tenemos. Félix ha hablado mucho de zona franca, pero la calidad del trabajo y el ingreso que todavía es muy bajo para los trabajadores. Sí, gracias, don Yanio. Feliz, contento de compartir este panel con un grupo de hombres de mucha trayectoria y de conocimiento. República Dominicana ha mostrado un crecimiento económico que pudiésemos decirlo envidiable en América Latina. Ese crecimiento también ha sido corroborado por el Banco Central, por la CEPAL y distintos organismos internacionales. Más, nuestra economía aún mantiene mucha dependencia de factores externos. Por ejemplo, está el caso que don Félix mencionaba de Haití, pero hay otros casos que han estado resonando a nivel mundial, que en esta aldea en la que vivimos hoy en día a todos nos afecta. Tenemos el caso, por ejemplo, en Europa del Brexit. Este ha sido realmente un año de incertidumbres, porque hemos pasado el 2019 escuchando noticias de la guerra comercial, el tema de que si Inglaterra sale del Brexit o no, los problemas sociales que se han destapado en la segunda mitad de este año 2019 en América Latina, producto básicamente y más que todo, a mi parecer, no por una guerra ideológica, sino por una nueva generación que lo que está solicitando es transparencia, es claridad, es cero tolerancia, cero impunidad.
Esto, para nuestra economía, tiene efectos. El tema, por ejemplo, del turismo, nosotros tuvimos un tema con el turismo y fuimos afectados. ¿Por qué no hemos sentido quizás los efectos mayores de esa disminución en el turismo? Bueno, porque el Banco Central, atinadamente, tomó la decisión a mitad de año de liberar unos 34 mil millones de pesos del encaje legal. Esto para destinarlo a distintos rubros y sectores de la economía que lograran dinamizarlo. Además de esto, el Banco Central paulatinamente en los meses de junio, julio y agosto, y esto también coincidiendo con la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha reducido los tipos de interés en tres ocasiones. Entonces, nosotros como pequeño país que estamos situados en el Caribe, somos muy frágiles a los eventos naturales y tenemos una economía muy dependiente de otros factores. Siempre tenemos que estar atentos a todos esos acontecimientos que suceden alrededor nuestro. El tema de la deuda es un tema que pudiese analizarse desde muchas perspectivas. Nosotros, como país, y con relación al Producto Interno Bruto, no presentamos unos niveles de deuda que representen un riesgo si nos comparamos con otras economías mucho más desarrolladas, incluso si nos comparamos con América Latina. Ahora, ¿dónde está el tema de análisis para el tema de la deuda? Es en la calidad del endeudamiento, o sea, ¿para qué nos estamos endeudando? Vemos, por ejemplo, por citar un ejemplo, Japón tiene una deuda con respecto al PIB de unos 238%. Bueno, pero ¿por qué es famoso Japón? Por su tecnología, por su manufactura, por su eficiencia. ¿Para qué nos estamos nosotros endeudando? Para poner un ejemplo, nos endeudamos hace poco tiempo, se aprobó un préstamo en el Congreso para pagar el doble sueldo. Entonces, es ahí donde está el tema de la calidad, de para qué nos estamos nosotros endeudando como nación. Y es lo que nos preocupa a todos, nos preocupa a los jóvenes, a los mayorcitos, porque en definitiva todos nos vemos afectados de una u otra forma por el acontecer económico, por el acontecer político, por el acontecer mundial. Bueno, vamos a bajar ahora con don Eric de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real. ¿Cuáles son esos acontecimientos que usted ve que ha impactado la economía del 2019? ¿Cómo evalúa este balance del año 2019? Porque ya ha hecho referencia el señor Félix Díaz de esos rublos de crecimiento de la economía, Nelson ha hablado del endeudamiento de la economía y qué ha acontecido realmente para que los presupuestos de la familia, de las personas, se sientan afectados independientemente de ese crecimiento económico. Muy bien, un saludo a todos los televidentes por medio de Vega TV que nos reciben en sus hogares una vez más este año. Y bueno, es una pregunta muy interesante de don Yanio cuando hablamos de cuáles fueron los eventos más relevantes. Bien decía don Nelson, a nivel internacional hay un tema claro. En Estados Unidos la economía ha seguido creciendo o se ha mantenido en crecimiento, no ha habido un tema muy significativo a pesar de todos lo espectacular del gobierno y el presidente Donald Trump, que ya sabemos que hay un proceso que se le sigue y todo muy mediático. Sin embargo, la economía ha mantenido cierta estabilidad, pero pese a eso, la FED pues ha tenido que tomar medidas expansivas, ha tenido que reducir la tasa de interés ya en algunas ocasiones en el país. Esto ocasiona que la economía se dinamice, que más actores quieran participar en la actividad económica. A nivel internacional también los conflictos entre Estados Unidos y China ha sido un ruido. Muchas economías, muchos pueblos han estado a la expectativa de qué es lo que está ocurriendo y eso también produce cierto enfriamiento porque a no saber qué puede ocurrir con el desenlace de estos dos titanes de la economía mundial, pues entonces eso tiende a ocasionar cierto ruido. La salida de Inglaterra, bien mencionó Nelson, de la Unión Europea, también es algo que puede afectar, sobre todo en República Dominicana, que nosotros tenemos muchas personas que residen
principalmente en España. Si hay tensiones, qué va a pasar ahora en la Unión Europea, qué va a pasar en España, si sale Inglaterra, todo ese tipo de cosas pone a las personas a pensar y cómo me va a afectar eso a mí. Pero yo digo, don Yanio, que no podemos nosotros separar los temas sociales de los temas económicos. Y ya vimos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en toda Latinoamérica con una serie de reclamos sociales que están impactando las economías de esos pueblos, aunque nosotros digamos, bueno, se origina por un tema de reivindicaciones que quieren algunos sectores, pero es que esto también produce que haya una paralización de la economía en esos pueblos. Ya vimos lo que pasó con Venezuela. Eso comenzó de esa manera. Vemos lo que está pasando en Bolivia. Entonces, eso son situaciones que debe llevar a nosotros a pensar cómo va a afectar eso a nuestro país. Hay un elemento que no se ha dicho aquí en este día y es la vinculación, la relación que establece República Dominicana con China. Esto es algo importante. Cuando de cierto modo le decimos a Estados Unidos que es el socio y ya sabemos que está en conflicto comercial con China, decimos, bueno, pues nosotros hacemos una relación con China. ¿Qué situaciones va a traer eso a República Dominicana? Yo creo que eso es un hecho importante y creo que es positivo porque abre una nueva ventana, abre un nuevo horizonte donde nuestros productores pueden colocar sus productos, ya decía don Feli, el tema agropecuario, algunos rubros que bien pudiéramos estar nosotros colocando en esa gran economía son elementos positivos. Ahora bien, del crecimiento que se ha descrito en el día de hoy, de que si bien la economía va a estar creciendo por el orden de un 5%, que es muy bueno, cuando la economía crece, en términos general, eso es bueno, eso da tranquilidad. ¿Cómo crece? Es otra historia que vamos a hablar tal vez un poquito más adelante. Pero ese crecimiento, como revisamos los datos, vemos que el sentido general ha crecido ¿en qué? En construcción. Y en verdad, como dijo don Félix Díaz, un experto en ese tema, pues sabe que el crecimiento en el tema de la construcción dinamiza muchas otras economías. Sí, el que ha ido a una construcción ya sabe que es la persona que está vendiendo el desayuno, pero ya sabe que hay varillas, que hay bloques, hay una serie de elementos que se está dinamizando. Pero, ¿cómo se dinamizó esto? Bueno, con la liberación de los fondos que dijo don Nelson, la mayoría de las construcciones que se realizaron en el sector privado fue canalizado a través de esos recursos que liberó el Banco Central para las entidades financieras. También un incremento de la construcción de obras públicas que hizo el gobierno también. Y ciertos sectores que están aprovechando el tema de los incentivos a la construcción, del fideicomiso y demás, para ir ampliando el tema de desarrollo inmobiliario. Eso es bueno. Si vemos el crecimiento del sector financiero, muy bien que ha crecido en crédito, pero crédito a la construcción también. O sea que dos rubros significativos tienen una vinculación directa. Y eso es importante que nosotros vemos a veces y por eso a veces no vemos que llega tanto esos recursos a la persona de a pie, al pueblo en general. ¿Por qué? Porque se concentra en algunas áreas muy específicas que manejan grandes recursos y ese crecimiento del 5% entonces no le llega a las masas. Y eso es algo que debe regularse, es algo que se debe evitar. El crecimiento que se debe mantener es muy bueno, pero ese crecimiento debe llegar para que todos participen de manera proporcional, para que ciertamente haya un tema de igualdad social, de un tema de equidad social, que es lo que tanto aspiramos en estos pueblos, porque si bien las economías siguen creciendo, pero eso no representa que la gente vaya mejorando su condición de vida. Y si decimos que esa economía ha ido creciendo, pero que tal vez la dinámica de la distribución de ese gasto no es equitativa, pues entonces eso afecta a los más desposeídos. Y es algo que nosotros debemos desde aquí también alertar y llamar a las autoridades para que puedan tener una orientación con un sentido más justo de la distribución de las riquezas que se generan en el país. Bueno, evaluando esta economía del 2019, vamos a entrar entonces, ¿por qué si estamos creciendo según el Banco Central un 5%? ¿Por qué estamos comparados con Bolivia, con Panamá, de mayor crecimiento en América Latina? Porque hay inequidad social, porque la pobreza sigue en 22.8%. ¿Qué está pasando con esa distribución de la riqueza que todos queremos que llegue al pueblo, que llegue a la masa, especialmente un país como el nuestro, que todavía es un país pobre?
Es un país que la juventud se está preparando, pero no tiene oportunidades. La juventud quiere irse del país porque no hay oportunidades. ¿Qué pasará y qué ha pasado un feliz día para este 2019? Ese balance de ese crecimiento del 5% del Banco Central y de la CEPAL, y por qué hay esas inequidades en la pobreza de la República Dominicana. Bueno, sí, por una injusta, vamos a decir, inadecuada distribución de esas riquezas, porque crecimiento no necesariamente equivale a equidad social. Y uno de los temas que sigue latente en la sociedad nuestra es la inequidad. De todas maneras, tenemos que ver, si lo vemos un poco en los últimos años, ha habido una disminución, vamos a ser honestos, sí, porque recuerdo que en el año 2004 nosotros teníamos un índice de pobreza de un 40%, a raíz del disparo que hubo de la inflación y la crisis bancaria, nosotros llegamos a un 40%, y luego en el 2007 habíamos disminuido a un 37%, después ya en el 2009 estábamos en un 33%, y así después nos situamos un 26, ahora estábamos en la última medición, los últimos informes, en un 22.6. Dentro de ella, el 2.8 es la pobreza crítica extrema y 19.4 es la pobreza ordinaria normal. ¿Cómo se mide esa pobreza? Bueno, cuando se toman los parámetros de medición, lo primero es un empleo estable y digno para la persona. De manera que una persona que está vendiendo empanadas, o que te vende algo, un jugo en la calle, esa persona sigue dentro de esos índices de pobreza, porque esa persona no tiene un empleo fijo, ni tiene una actividad estabilizada económicamente. Esa persona sabe que depende de cómo esté la inclemencia del tiempo, incluso, para poderla realizar. O una persona que se desenvuelva reparando estufa, por yo decir algo así, ¿verdad? No está en la seguridad social registrado. Esa persona, si le afecta un tema de salud, no tiene cómo acudir de manera segura a un centro de primer nivel, a un centro donde estén los especialistas, no tiene esas posibilidades. Esa persona probablemente no disfruta tampoco de los niveles de alimentación y proteína adecuada. No disfruta tampoco sus hijos de tener la mejor educación posiblemente. Tampoco disfruta un nivel de recreación sano como lo amerita. Esos son los niveles, cómo se mide esos factores, eso es la pobreza. Entonces nosotros todavía tenemos ese gran reto. Cuando ese crecimiento de la economía, dicen los teóricos del gobierno, ha sido en parte ha sido el que ha contagiado, ha reducido positivamente los niveles de pobreza que yo resalto, de 2004 hacia acá, les señalo un poco. De alguna manera ha habido cierto derrame, pero es una de las economías más inequitativas, que ha sido la causa de la implosión que ha habido en Chile, que don Eldi citó. Cuando usted ve cuál ha sido la razón, Chile era la economía más saludable, incluso Chile era el espejo para América. Era el país que nos decían que ellos se sentían del orgullo chileno, ya ellos hablaban. Y sin embargo se ha destapado la caja de Pandora y sale a relucir que Chile lo que tiene es un crecimiento que se concentra en un 20% de la población y que el 80% no disfruta de esa distribución, y que el costo de la vida es tan alto que está a nivel de Europa, el costo de la vida en Chile, que aunque los salarios están por alrededor de $426, el salario mínimo en Chile, es decir que es casi más del doble del salario mínimo nuestro. Sin embargo, los bienes y servicios para adquirirlos para la población, y sobre todo la educación que ellos señalan, que es una de las más costosas, la educación en Chile. Y vamos a decir que los políticos y el empresariado de Chile estuvo de espaldas, que ha sido una de las quejas, estuvo de espaldas al sentir de la población, porque al pueblo nunca se le consultó. Lo mismo pasa en Colombia, el caos, y en Ecuador. Ustedes ven que Ecuador, de haber tenido un gobierno que fomentó la equidad social, como fueron los 10 años de gobierno de Correa, ellos pasaron bruscamente a una economía totalmente neoliberal, privatizada, todo lo que se había estatizado. Y ustedes ven los movimientos bruscos que hubo entre agosto y septiembre y principios de octubre en todo Ecuador. Entonces, las pobladas que nosotros tuvimos aquí en 1984, quizás estos jóvenes todavía no habían nacido, pero usted y yo sí, que la sufrimos aquella vez. Si nos recordamos aquello, fue precisamente por eso haber tomado un paquete de medidas, que a partir de ahí fue que la población dominicana empezó a decirle el paquetazo de medidas, que nosotros parece ser que como todo el mundo tiene temor, todo el mundo no, los que dirigen los decisores de Estado tienen temor a tomar medidas serias en su momento, porque todo el mundo quiere estar haciéndose el gracioso. Los políticos se quieren estar haciéndose el gracioso y no tomar medidas disciplinarias en un momento determinado. Y en una economía cualquiera, esos son ajustes que hay que hacerlo. Eso es parte de la dinámica de una economía, así como en Estados Unidos, y lo vemos en los países europeos también. Eso es normal en una economía. Usted suelta por un momento y en otro momento bala.
estira y ala. Lo que usted no puede pensar es en la estabilidad. Si usted fijó el ITEVI o el IVA, como se llama en otros países, es un 18%, usted lo va a dejar permanente. Hay momentos que usted lo puede reducir en determinados rubros a un 17, a un 16, a un 15. En otro momento lo puede subir hasta un 19, que es el más alto que tenemos en toda América Latina. Pero no, aquí todo es estático porque es como para salir del problema y ese problema ya no es mío, es de otro. Así ese tipo de cosas. Y se ha ido postergando. Entonces, el crecimiento como tal no derrama. No derrama porque derrame deben tomarse medidas. Y, por ejemplo, aquí cuando se establece un determinado incentivo a determinados subsectores, ese incentivo se queda. Y si no es porque otros reclaman, incentivos a veces que son incorrectos, porque hay algunos que son muy correctos. Yo sustento bastante, por ejemplo, el incentivo a la Ley de Desarrollo Fronterizo, la 2801, porque son zonas deprimidas y se toman 30, 40 años para ustedes verla. Porque la equidad es eso. Incluso la equidad tiene que referirse geográficamente en toda una nación. Y esas son leyes incluso que provienen de otros países, que son antiguas. Entonces, esa es una medida, por ejemplo, eso, para fomentar la equidad, la ley de desarrollo fronterizo, que es usted tomar medidas, exceptuándole del impuesto sobre la renta a las empresas para que se establezcan en esa zona. Bueno, vamos a seguir en esta segunda parte y quisiera dejar una pregunta ya para el señor Nelson Peralta y el señor Eli de León. Esa inequidad social, esa empresa informal que ronda por encima del 56%, ese balance que pasa a la AFP, más de 500.000 millones de pesos, que los trabajadores ahorran a un interés muy bajo y entonces el interés que reciben en el sector financiero es muy alto, que también hay que hablar de esa situación. Creo que el Congreso Nacional tiene que velar. Realmente demasiado beneficio está tomando el sector financiero con el dinero que ahorran el personal, los empleados. También causa inequidad social, porque ¿por qué no se canaliza un interés más equitativo para ese que está ahorrando? Sí. Y que es muy alto el interés en el sector financiero? Bueno, pasando balance del año 2019 en la República Dominicana por Vega TV, por TV Quisqueya 1096 Óptimo en Estados Unidos. Y aquí tenemos los expertos en economía, es el tema principal de este programa que hacemos especial cada fin de año, con el ingeniero Félix Díaz, el señor Nelson Peralta y el señor Eli de León, quien nos va a contestar ahora la pregunta que dejamos al aire el señor Nelson Peralta. Esa inequidad social, esa pobreza que se incrementa, esa decepción de los jóvenes en República Dominicana que no creen, más del 40% no creen en esta economía, que se preparan y quieren emigrar de la República Dominicana. Ese impacto que bien ha hecho referencia el señor Félix Díaz, que está causando este movimiento social. La juventud no tiene miedo a los militares ya de protestar, el caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, donde hay una economía que es una economía estable, de una economía neoliberal, pero también que tiene sus dificultades para bajar esa riqueza a la educación, a la salud, al transporte. ¿Qué pasa en República Dominicana con esa situación, Nelson? Bueno, en el caso de República Dominicana, nosotros, como bien destacaba el señor Félix, los niveles de pobreza indiscutiblemente se han reducido cuando comparamos con periodos anteriores. Ahora, lo que viene cierto es que hay una percepción generalizada de que esa disminución de la pobreza no ha ido a la par con el crecimiento económico. Y para yo responder esa pregunta, me voy a remitir a un informe del Banco Mundial, en un informe muy bueno, pero que resume en 3 factores, ellos destacan 3 factores de lo que posiblemente sea el por qué el crecimiento en República Dominicana no se transforma en una disminución de la pobreza. El informe se llama Cuando el crecimiento no basta. Entonces, ellos dicen, en República Dominicana hay un tema con respecto a que el engranaje económico no está vinculado. No existe una vinculación entre uno y otro. Ellos destacan el tema, bueno, aunque en República Dominicana hay muchas zonas francas, hay un sistema de zonas francas que, a pesar, después de 2003 aproximadamente, hubieron muchos que cerraron, muchos textiles que cerraron. Dice el informe que la mayoría de los insumos que requieren la zona franca para su producción son importados y que esto no permite que haya realmente un desparramiento de ese crecimiento en los otros sectores. También destaca que en su mayoría las zonas francas
son de inversión extranjera, o sea que no son de inversiones locales. Además de esto, el Banco Mundial destaca que a pesar que después de la crisis 2003, a pesar de que la productividad, los niveles de productividad ha ido en aumento, ese aumento de la productividad no se ha reflejado en un incremento en los salarios reales. O sea, hemos tenido un crecimiento de la productividad bastante bueno, mas esto no ha llegado a la clase trabajadora en un aumento de su salario real. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, crecimiento, bueno, la economía crece, recientemente presentó el Banco Central que el sector de agua y energía eléctrica fue uno de los de mayor crecimiento, y el mismo Banco Central explica que este crecimiento se explica en su mayor dimensión por la rehabilitación del programa 24 horas. Entonces, cuando usted ve esos números, dice, bueno, tenemos un crecimiento de tanto, pero la gente no entiende, o sea, ¿cómo me beneficia ese crecimiento a mí? Y ese es el tema de la disparidad, ¿verdad?, entre muchos indicadores. Un indicador que me gusta bastante, el índice de desarrollo humano, que pudiese complementarse perfectamente, o no complementarse, sino sumarle mucho más al PIB per cápita y otros que se toman como referencia para decir una economía está en crecimiento o no. Entonces, el último factor, el tercero que destaca el Banco Mundial, es el tema de los ingresos fiscales. En República Dominicana, a pesar, ellos lo dicen muy explícito, de las reformas fiscales que se han llevado a cabo en distintos años, estas no han sido efectivas porque los ingresos, cuando tú lo comparas, los ingresos fiscales comparados con el PIB, en vez de aumentar, lo que han ido en disminución. El mismo Banco Mundial toca también el tema de la evasión fiscal. Bueno, la DGI me parece que en el año 2018 mencionaba que un 60% del impuesto sobre la renta se evadía y un 43% del ITEVIS. Entonces, el principal, herramienta que tiene el Estado para formular políticas públicas que puedan ayudarnos a todos y, desparramar ese crecimiento a través de políticas de desarrollo. Y si no, como el Estado no tiene una buena recaudación fiscal, entonces evidentemente no lo va a poder lograr. Tendría que entonces tirarse al tema del endeudamiento y ahí entonces tenemos muchos problemas. Hay un tema, finalmente ya, que es el tema de la informalidad. Es un tema recurrente y es un mal de nuestra economía, porque las personas informales están fuera del sistema de pensión, están fuera del sistema de seguridad social y están expuestos, como dijo don Félix, incluso a si un día llueve o un día no llueve para ir a trabajar. Entonces, básicamente, esos son los temas que explica, quizás a grandes rasgos, el por qué el crecimiento que hemos experimentado no se nota en el ciudadano de a pie. Bueno, vamos ahora a intervenir en la clausura con el señor Ariel de León de esta parte. Ese endeudamiento, esa economía, esa reforma fiscal que nunca ha llegado, y entiendo que el año 2020 no va a llegar, y esa reforma tributaria que no ha llegado tampoco, donde el que más tiene y el que más gana debe pagar más impuestos. Aquí es todo al revés. El 70% de los impuestos los paga el consumidor y las empresas y los que tienen capital apenas pagan 30 o 27%. ¿Por qué no se distribuye ese ingreso y esa riqueza para que esta inequidad se puedan enfrentar? Bueno, si yo fuese a resumirlo, yo diría que es por un tema de corrupción. Sencillo, creo que hay que ser responsable y hay que decir que en este país ha habido un tema grave de corrupción. Y hay que decirlo, las personas que están administrando la cosa pública han sido un mal ejemplo del manejo eficiente de los recursos. Han sido corruptos, sí, apadrinados con una justicia también corrupta. Eso hay que decirlo y se ha dicho en todos los medios o ha quedado evidente en todos los medios de comunicación. Visto eso, ¿por qué podemos nosotros también hacer esta aseveración? Ciertamente ha habido un crecimiento económico y ya dije anteriormente que eso es bueno, pero ese crecimiento económico también está influenciado a que se ha incrementado la deuda. Yo
he estado realizando algunos análisis y las personas en nuestro país, en los lugares que yo he ido, están endeudados y están gastando un 30% más de lo que tienen de ingreso. Entonces, ¿a qué van? A la deuda. Pero es que están recibiendo un mal ejemplo del Estado. El Estado se está endeudando, pero esos recursos que se está endeudando no son para, como decía don Nelson hace un rato, para construir hospitales, para hacer proyectos de carretera, viabilizar algunos sectores productivos, agrícola, en fin. ¿Y qué resulta? Que por el contrario quieren incrementar la recaudación fiscal. Y si hay un déficit fiscal, claro, ya hay un déficit fiscal, ya sabemos, un déficit presupuestario. La presión tributaria en torno a un 14% y hay que elevarla a un 18%. Ah, pero qué bueno. Yo quiero saber si el que vende plátano en la calle, a esa persona no paga sus impuestos. Cada vez que hace una compra, paga impuestos. Cada vez que nosotros como asalariados recibimos nuestro sueldo, pagamos impuestos. Sí, cada persona, el que va y compra el colmado, paga impuestos. La persona que recibe el servicio de salud paga impuestos. Entonces, ¿qué resulta? Que esos impuestos los evaden ¿quiénes? Los poderosos, los que están aliados al sector de gobierno, a los que se han congraciado con el gobierno. Se ha dicho o no salió públicamente algunos temas que fueron intervenidas algunas empresas. ¿Y cómo es posible que esas empresas, debiendo un volumen de impuestos tan alto, que nadie lo sepa? O sea, hay que estar claro. ¿Por qué en República Dominicana ese crecimiento no llega a los pobres? Es porque se ha manejado de manera incorrecta. Bien es posible, como dice don Nelson, bueno, hay que incrementar las recaudaciones. ¿A quién? Sí, hay que elevar la presión tributaria. Sin embargo, en República Dominicana, las personas de más bajos ingresos salen a trabajar con mucha responsabilidad todos los días para llevar el sustento a su casa, pero son los que menos reciben de los ingresos propios que ellos producen. Y ciertamente los empleadores, que también son parte a veces del problema, quisiéramos que sea un poco más parte de la solución, no están orientados a pagar un sueldo digno a los trabajadores. Este incremento, ha dicho el gobernador del Banco Central, los sueldos de República Dominicana son muy bajos y hace una motivación para que se incrementen los sueldos en el empresariado. Sin embargo, no sé, cuando usted ve las decisiones que se toman precisamente en los órganos donde se discuten estos temas, bueno, ahora mismo acaba el Tribunal Constitucional emitir una sentencia, sí, donde prácticamente anula la decisión del incremento de sueldo que se hizo el 14% recientemente. Entonces, bueno, porque es anticonstitucional, que no cumple el protocolo. ¿Y qué es a lo que estamos nosotros motivando con esto? Por eso yo creo que ciertamente en República Dominicana se debe incrementar la presión tributaria, pero cuando esa distribución de los recursos que actualmente están pagando los socios, están pagando los ciudadanos, vaya precisamente a mejorar su bienestar de vida. Cuando esos recursos, en este año, más de 997 mil millones de pesos va a ser el presupuesto anual. 997.000. Sí. Entonces, cuando esos recursos vayan a los hogares, entonces puedan ver la gente que está disfrutando verdaderamente de esos recursos. Entonces yo creo que ciertamente podemos nosotros hablar de que hay que incrementar tal vez algunas recaudaciones, porque no se habla de un pacto fiscal. Si ustedes ven el presupuesto que ya revisamos para este año 2020, que viene la propuesta, que está allá en la Cámara de Diputados, ¿qué resulta? Que se va a incrementar la recaudación fiscal, pero no hablan de un pacto fiscal. Hay que hablar de un pacto fiscal con seriedad, con responsabilidad, de dónde van a salir los recursos, pero también cómo yo voy a controlar el gasto. Pero de lo que se habla es de incrementar el recaudo, pero no te voy a decir hacia dónde lo voy a gastar. Eso es injusto, eso no debe ocurrir en este pueblo y hay que decirlo. ¿Qué vamos a esperar? Que ocurra lo que están pasando en otros pueblos, que se indigne la gente, salga a la calle. Entonces las autoridades pienso que tienen que tomar muy en cuenta de que aquí en este país la gente está clara, hay que decirle la verdad, tienen que racionalizar mejor el gasto. No pueden decir nosotros, no, pero es que no podemos invertir aquí porque no hay dinero, cuando los funcionarios se están haciendo ricos, cuando vemos cómo es que ellos andan dilapidando los recursos. Entonces creo que hay que ser responsable y justo
en el uso de los recursos que producen también la propia gente y sobre todo los de a pie. Bueno, para cerrar este tema ya de la evaluación y balance 2019, queremos saber ya la opinión final del ingeniero Félix Díaz. Esa inequidad, esa desigualdad, ese endeudamiento que tenemos en la República Dominicana, ¿cómo se cierra este balance? Porque vimos que para cerrar el año el gobierno tuvo que acudir a préstamos. Mira, la presión tributaria nuestra anda por alrededor de casi 14, 13.9. Y lo correcto sería para nosotros tener un buen balance entre recaudo y gasto. Sería tener entre un 17.5 y un 18% de presión tributaria. Nosotros tenemos una de las más bajas de América Latina, tenemos nosotros. Tenemos 10 años hablando de eso. Sí. Y ningún gobierno se atreve a tomar la medida. Ni el gran empresariado ni las élites económicas del país. Porque ya bien mencionaba Eli con esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde se logró el 14% de incremento salarial y entonces ahora se tumban en el Tribunal Constitucional. Sí. Se nota que el empresario dominicano primero no quiere aumentar el salario para mejorar la calidad de vida de la gente, no quiere pagar impuestos. Entonces, ¿cómo cerramos un año nosotros endeudados con un empresario pensando así? Pensando uno en algo correcto, arrancando vamos a decir, vamos a hacer el ajuste de una reforma fiscal consensuada. Vamos a nosotros a subir la presión tributaria a un 18% en una gradualidad de 3 o 4 años. Cada punto que sube la presión tributaria son 30.000 millones de pesos. Así que si aumentáramos 4% a un 18% que la subiéramos, estamos hablando de 120.000 millones y no tomemos préstamos. Vamos a financiarnos con recursos propios. ¿Por qué no se habla de esa situación en República Dominicana? Los políticos temen, y ese tema no lo hablan mucho menos en campañas electorales. Jamás, bueno, porque pues si lo toman los van sectores... a seguir siendo corruptos los políticos. Ya a la clase media tú no le puedes aumentar más impuestos, ni a los de abajo, mucho menos. Ya no se tolera, entonces se aguanta más. ¿Por qué no se habla de ese tema? Porque temen, son temas que ellos no lo van a tocar. Porque el país tiene que elegir esta cantidad de políticos. Pero son todos los políticos, ¿eh? Sí, todos, el gobierno y la oposición no tocan ese tema. Sí. Y el país necesita necesariamente, nosotros, valga la redundancia, tenemos que tocar impuestos, como el impuesto a las grandes fortunas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, uno de los más bajos del mundo, lo tenemos nosotros. Ese impuesto debiera colocarse entre 3 y un 4% a las grandes fortunas, es decir, pasar a ser vivienda suntuaria a todas aquellas viviendas que estén por encima de 15 millones de pesos y usted va a pagar, y en la medida en que te acumulen más bienes, aumentar la tasa 3, 4, 5, ¿verdad?, de impuesto a la propiedad inmobiliaria. De igual que la cantidad acumulada de vehículos que usted posee de alto cilindraje o de alto costo por origen del vehículo, que es lo que se estima que usted lo hace, porque es la única manera que usted va a tener lo mismo que los ingresos, los altos ingresos también de las élites económicas del país. Es decir, todo aquí tenemos una tasa fija, lo que tenemos nosotros normalmente entre un 10 y un 25, el impuesto sobre la renta. Yo hablo de la parte impositiva porque es la manera de recaudar y usted dice, bueno, usted tiene que disciplinarse, usted no puede seguirse endeudando, incluso establecer por legislación que durante 4 años el máximo que usted va a poder tener, como hay países que lo tienen, el máximo que el Poder Ejecutivo se puede endeudar o tomar para financiar el presupuesto va a ser un porcentaje determinado, vamos a decir un 5. ¿Sabe cuánto es el financiamiento del presupuesto del año 2020? Yanio, y los demás amigos televidentes, 25%. De cada 100 pesos que se van a consumir en el presupuesto, 25 va a ser con financiamiento exterior. De eso vamos a hablar en esta segunda parte de esa, bueno, ya de la perspectiva del año 2020, y esos son los elementos. Estaba en esta parte de análisis con Félix Díaz, porque todo el mundo sabe esas medidas que hay que tomar. Tenemos 10 años, el Banco Central, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, hay que hacer ajustes, el asunto eléctrico. Sí. Entonces, pero en unas elecciones congresuales, municipales y presidenciales que terminan después de mayo, tendremos entonces 6 meses para ver qué va a pasar en República Dominicana en el mes de junio, o sea que tendremos un año que vamos a verlo ahora en la segunda parte de este programa especial. Perdón, sí. En ese punto es bueno precisar y que la población también esté atenta. Este país no aguanta una nueva reforma tributaria. De lo que se trata es de un pacto fiscal. Cuando la reforma tributaria solamente mira la recaudación, la manera de incrementar los ingresos por la recaudación. El pacto fiscal involucra tanto la recaudación, pero cómo yo voy a gastarlo. Entonces, ese es el acuerdo que hay que hacer aquí, no solamente sacar el dinero de la gente trabajadora, sí, sino cómo yo se lo voy a devolver en servicio y en bienestar social. Sí, pero vamos ahora a la perspectiva económica del año 2020.
en la República Dominicana, con algunos enfoques integrados, porque como va a Estados Unidos, también va a la República Dominicana. Tenemos casi 2 millones de residentes en Estados Unidos, que como bien manifestaba el ingeniero Félix Díaz, ya superaron los 7.000 millones de remesas, el cual más del 80% depende de Estados Unidos, negocios, remesas, turismo, o sea, somos dependientes de política norteamericana, pero hemos visto que América Latina está tomando un giro, rechazando las políticas neoliberales, y entonces aquí la estamos reforzando. Aquí en vez de rechazarla la estamos reforzando. ¿Cuál es la perspectiva económica, Eldy de León, para el año 2020 en medio de unas elecciones, políticas que prácticamente va a copar todo medio año de campaña política? Bueno, iniciando por ese punto, viendo el contexto en que se va a desarrollar la economía el próximo año en un ambiente electoral y sobre todo en un ambiente electoral especial, porque creo que estas próximas elecciones son unas elecciones distintas a las que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Por el cuadro que ya vimos en las primarias y en las elecciones internas de los partidos. Entonces, eso coloca al país en cierto nivel de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. En mi opinión, las personas que están aspirando a los diferentes puestos políticos, sobre todo en el área presidencial, pienso que cualquiera de ellos que gane no va a significar un cambio muy significativo, porque tienen una misma orientación política, son la mayoría, digamos, con tendencia al tema económico, algunos ya tienen experiencia de Estado. Quiere decir que más allá del ambiente y el ruido que se produzca en el proceso eleccionario, después que todo esto pase, entonces el país tiene que volver a su tema de equilibrio y dinámica regular. O sea que pienso que no van a ocurrir elementos económicos, sí, que no tengan que ver con el tema directo del mismo ambiente y fervor de la actividad eleccionaria en cuanto a ese ambiente se refiere. Ahora bien, ya las estadísticas han sido presentadas de las perspectivas del próximo año. Si nos remitimos a las economías internacionales, las principales organizaciones que, digamos, analizan y moderan la economía mundial establecen que sigue un crecimiento económico moderado. Estados Unidos sigue creciendo por el orden de 1.5, 1.3% va a estar en ese crecimiento, a pesar de todos estos ruidos que está ocurriendo. En América Latina ya sabemos lo que está ocurriendo en estos países. Es bueno significar que, por ejemplo, a pesar de los temas de protesta de Chile, la economía no se ha desplomado. Sí, y todavía hay confianza en la economía chilena. Si ellos pueden resolver esta situación rápidamente y no prolongarla, entonces ellos van a tener igualmente cierta estabilidad económica si hacen las reformas que ya se están introduciendo en estos temas. Sabemos que las economías de la región de mayor impacto son México y Brasil, las dos economías emergentes de mayor importancia. Argentina es una economía también relativamente grande. Sigue la incertidumbre con Venezuela, a nosotros nos toca porque estamos recibiendo muchos venezolanos que están participando en la economía dominicana, pero también sabemos que esto afecta la dinámica económica de República Dominicana, porque si ya tenemos una masa de inmigrantes haitianos en nuestro país, entonces también se suman los venezolanos, que son una mano de obra mucho más capacitada y técnicos, ¿verdad? Pues igualmente desplazan puestos de trabajo de dominicanos. En ese contexto, la República Dominicana seguirá creciendo. Ya se habla de un crecimiento por el orden de un 5%. Y no lo dicen solamente las autoridades dominicanas, y son las perspectivas sobre la base de las que se elaboró el presupuesto nacional, sino que los organismos internacionales también lo plantean, como la CEPAL, el Banco Mundial, etcétera. También el tema de la inflación se prevé que no sea mayor de un 4%. Se prevé una inflación por el orden de un 4%. Eso quiere decir que es moderada. Ya sabemos que este año probablemente ni siquiera llegue al 4% la inflación. Y eso es muy bueno porque
la pérdida del poder adquisitivo de las personas es algo de lo que más presión le coloca a una economía. Es bueno destacar el tema del tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Saben ustedes que este año hubo cierto nerviosismo. Este año hubo cierto periodo que el gobernador del Banco Central tuvo que salir y decir, no, aquí todo está bien, hay suficiente dinero, no se alarme, no hay problema, tenemos fondos, inyectó un poco de dinero, de dólares, para que la economía se tranquilizara y el tipo de cambio no se incremente de manera significativa, porque si esto llega a ocurrir, entonces sí, en República Dominicana podemos vivir un momento de tensión muy alto y también del cambio de la dinámica económica que hemos estado manejando en los últimos años. Pienso que están dadas las condiciones para que siga un ambiente económico de relativa estabilidad, como lo hemos estado teniendo hasta el momento. El barril de petróleo, ya ustedes ven que a pesar de las tensiones que han habido, se ha mantenido. Sí, inclusive estuvo por debajo de lo que nosotros esperábamos en cuanto a las perspectivas del año anterior en el precio del barril de petróleo. Eso es muy bueno para nuestra economía. Y hablar de 997 mil millones de pesos en el presupuesto nacional para el próximo año es una cifra seria. Es el presupuesto más alto de toda la historia de República Dominicana. Bien dijo don Félix ya que parte de ese presupuesto está sustentado en deuda por el orden de un 25% y eso es un valor significativo. Hay un déficit presupuestario de 2.5-2.7%, que también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que hay que cada día reducir el déficit presupuestario. Es decir, debemos ser autosostenibles, porque como decimos en la familia, es como el presupuesto de la familia. Si usted gasta más de lo que produce, entonces usted va a tener que endeudarse y eso le incrementa a usted mañana un costo adicional y lo hace más pobre. Sí, sobre todo si esos recursos no son para temas productivos, porque como yo siempre digo, el préstamo es muy bueno. Si usted lo utiliza para potenciar desarrollo, para producir otros recursos, pero cuando lo utiliza para consumo, entonces eso puede llevar a empobrecerlo mucho más. Entonces, yo pienso que el panorama económico para la República Dominicana el próximo año hay que ser muy prudente, hay que estar muy atento de todo lo que está pasando en el día a día, hay que estar revisando, los empresarios tienen que estar cada día viendo cuál es la dinámica, cuáles son las tendencias, qué está pasando con la tasa de interés. Eso es un tema importante. A menudo, dentro de las perspectivas y las premisas macroeconómicas, no vemos lo que está pasando con las tasas de interés. Pero cuando usted ve que la tasa de interés cambia de un 4 a un 8%, la tasa pasiva, en 30 días o en 25 días, entonces usted tiene que llamar la atención de qué está pasando. ¿Por qué? Bueno, pero eso puede ser una medida expansiva o es una medida para evitar que la gente acumule dólares y que el dólar se dispare. Sí, mejor te concedo esa tasa para que tú no busques dólar, no especule y entonces te mantenga con tu inversión que te genere un alto nivel de ingreso. Pero si eso es así, entonces ¿qué va a pasar? La medida de lo posible, entonces tenemos que analizar que si yo tengo tasa pasiva alta, entonces mañana voy a tener tasa activa alta, porque debe haber un equilibrio. Sí, sabemos que se ha reducido mucho el spread entre la tasa activa y la tasa pasiva. Por eso ustedes ven que las entidades financieras están incurriendo en una serie de mecanismos alternos para mantener su rentabilidad. Sí, todo cuesta, un producto, un cargo por esto, un cargo por aquello, y entonces esa es su rentabilidad, porque ya la diferencia entre tasa activa y pasiva se ha estrechado mucho, y eso es porque también hay un manejo que hacen las autoridades monetarias que yo puedo decir, en mi opinión, lo han hecho muy bien para mantener estabilidad económica en este país. Ese es uno de los sectores que si yo fuese un calificador le pusiera una calificación más alta, porque creo que ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica, sobre todo en el tema monetario, que es importante en este tipo de países, ¿verdad? Que tanto estas economías son tan vulnerables y pueden cambiar de la noche a la mañana drásticamente. Así que yo creo que en República Dominicana el próximo año debemos estar muy atentos, pero no veo un clima de inversión negativo, no veo un clima económico negativo, simplemente hay incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el proceso de campaña y el tema eleccionario electoral. Pienso que más allá de eso no tendría que haber mayores cambios, sea quien sea que gane las elecciones. Bueno,
Esta perspectiva del año 2020 que no espera Nelson Peralta. Sí, yo continúo la idea de don Elvis con respecto a la prudencia. El Fondo Monetario Internacional, en sus perspectivas para 2020, explica que el mundo, de manera general, va a tener un crecimiento. Más especifica cómo se va a desarrollar, cómo se va a dar este crecimiento. En los países industrializados, el crecimiento va a ser pírrico. Dígase, Estados Unidos y China se verán afectados por el tema de la guerra comercial en el próximo año, creciendo en torno a 1.5, 1.7. Eso es una ralentización del crecimiento, porque Estados Unidos se prevé que ahora termine creciendo 2.5. Dice el fondo que en América Latina en su conjunto también va a crecer. Pero ¿cómo va a crecer América Latina? Producto de que se van a atenuar algunas crisis económicas que se han dado en América del Sur. Un atenuamiento de la crisis va a provocar un crecimiento. En el Caribe vamos a seguir liderando el crecimiento. Y con respecto a nuestro crecimiento y a las políticas públicas que se puedan aplicar en el próximo año, yo no vislumbro un cambio de tendencia para quien sea que tome el poder ejecutivo, al menos en el año 2020, porque ya el presupuesto está aprobado, ya hay un presupuesto deficitario. Sea quien sea que llegue al poder, va a trabajar en base a ese presupuesto. Nosotros ya desde hoy dijimos que vamos a tomar tanto prestado para completar el presupuesto de gasto para el 2020. Y tampoco se vislumbra que en un año electoral, quien esté en el Poder Ejecutivo tome medidas restrictivas que constriñan el gasto, que sean austeros. Lo que se estila es más políticas expansivas, depende cómo se desarrolla la situación, depende cómo se desarrolle el tema quizás, porque somos muy dependientes de Estados Unidos. Entonces, depende cómo se desarrolle la actividad económica en Estados Unidos, podremos ver un Banco Central dominicano aplicando políticas expansivas restrictivas, dependiendo, pero en definitiva serán políticas que no van a disminuir el gasto, porque no le conviene a ningún gobierno cerrar, ni va a propiciar que en un último año, ni en un periodo electoral, recortar gastos. Política, no visualizo en este 2020 a nivel nacional que pueda haber cambios en ese sentido. Bueno, Félix, el presupuesto está aprobado ya por la Cámara de Diputados, el Senado, el Poder Ejecutivo. ¿Qué esperamos en la República Dominicana con un presupuesto deficitario? Un presupuesto que depende del 25% de endeudamiento, pero además que no está establecida ahí una cantidad significativa porcentual para acabar esta pobreza que tenemos en República Dominicana, para esa situación social que las personas esperan. ¿Qué nos espera el 2020, Félix, desde el punto de vista económico, social y político? Recordemos que, como señalan los expositores que me han antecedido, en el año 2020 parece ser que se abrirá la ventana para consensuar un pacto fiscal con justicia fiscal, con tendencia a que se implementen esos ajustes, esas reformas a partir de enero del año 2021, pero se habrán de aprobar y conocer y consensuar en el año 2020, porque todo indica aparentemente que nosotros mantendremos los mismos indicadores que hemos tenido en los últimos años, es decir, en un crecimiento de la economía en torno a un 5.5%, una tasa de inflación más o menos de 4, o sea, más o menos 1, se puede ser 3 o puede ser 5. La tasa de cambio, que es donde hay cierta incertidumbre, porque en el año 2019 tuvimos una de las depreciación del peso más acelerada de los últimos 10 años. Recordemos que fue casi un 6%. Nosotros iniciamos en el año 2019 con una tasa de cambio de alrededor del 50-1 y estamos terminando en 53.25, 53.30, a pesar de que las autoridades monetarias pretendían que fuese 53.10, pero hoy estaba la tasa de cambio, hoy que es lunes, estaba la tasa de cambio, el que quisiera $1 millón tendría que pagar hoy, lunes, para pagar importaciones, tendría que plantearse en alrededor de 53.25, eso significa que nosotros podemos llegar en los días que quedan del año 2019 a 53.30, en el año 2020 las autoridades plantean que la tasa de cambio, el promedio
el promedio, es decir, de los 12 meses del año, sus 365 días, fuese 53.56 y que termine en diciembre del año 2020 con 55.34. A mí me parece que será un poquito más alto, que es con lo único que yo discrepo de las autoridades, porque vamos a iniciar un poquito. Vamos a iniciar el año con lo que ellos pretendían que fuese el promedio. Vamos a iniciar el año. Eso significa que el promedio será más alto y eso va a derramar en toda la economía de alguna manera. Y yo pienso que no es tan negativo desde el punto de vista de buscar la razón. Si lo veo desde la razón, porque el peso está un poco sobrevaluado con respecto al dólar. Ese no es el valor. El peso debería tener un valor un poquito menor, es decir, en términos de su depreciación, y que sí se mantenga la tasa de inflación, como yo señalaba. Entonces, una de las perspectivas del 2020 es que finalmente nosotros, la República Dominicana, veamos los resultados tangibles, materiales, de aperturar las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y es que estamos en la puerta casi de que China nos apruebe las exportaciones hacia allá, hacia ese destino de productos, por lo menos comenzar en grandes volúmenes. Estoy hablando de grandes volúmenes, pero nosotros estamos exportando, pero pequeñas cositas tímidas a China, pero grandes volúmenes de cacao orgánico, tabaco y cigarros, banano y piña. 4 rubros en lo que nosotros podemos alcanzar en el 2020 alrededor de 1.000 a 1.200 millones de dólares, podemos nosotros, y buscarle destino. Eso ayudaría mucho a nuestra economía, porque desde el agricultor que se inicia con sus trabajadores, los insumos que compran en nuestros campos, en el pueblo más cercano, a los proveedores locales que compran los comercios, hasta luego el empacador, hasta luego las exportaciones, y fortalecen nuestra economía también, que es una de las perspectivas que está, que creo que se va a lograr, gane quien gane, porque eso es el precio de haber abierto esas relaciones con China, y creo que fue un paso positivo, que ya cumplimos más de un año con esas relaciones, porque fue en el 2018. Entonces en el 2020 que van a venir viéndose, pues muy probablemente porque se han agotado todo el proceso ya de certificación, de calidad y fitosanitaria para esos productos, y que China también invierta en nuestro país, que es la perspectiva que hay en el sector energético, no convencional, o sea, no fósil, que eso nos va a ayudar mucho a descarbonizar nuestra economía, también nuestros combustibles, también que China nos venda a nosotros productos de transportación que sean con generación eléctrica, que eso nos va a ayudar mucho, porque ya yo lo he visto incluso en otros países de América Latina, que la mayor parte del transporte está haciendo un proceso gradual de desvincularlo del transporte de los combustibles fósiles, y China son productos mucho más baratos que lo que nosotros tenemos acostumbrados. China también invierta en 2 hoteles 5 estrellas que ellos tienen pretendido para este año, que serían alrededor de unos 400 millones de dólares que van a invertir, que eso fortalece la inversión extranjera directa en nuestro país, genera empleo también, que el turismo siga creciendo, retome el sendero que tuvo hasta el 2018 en el 2020, que eso es muy positivo para la generación de empleo, movilizar la riqueza nuestra, porque los hoteles le compran a nuestros productores agropecuarios y otros insumos alrededor de 900 millones de dólares en el año. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante para nuestros productores, nuestros comerciantes, nuestros empresarios. Genera más empleo, mueve la economía. Y uno espera también, eso no está en perspectiva, pero sí que en el 2020 nuestros empresarios se conduelan más de nuestros trabajadores y mejoren y dignifiquen los salarios que son tan píricos y tan bajos. Bueno, viendo la perspectiva del año 2020 con estos analistas, el señor Félix Díaz, Nelson Peralta, Eldi de León, vamos a cerrar esta panorámica de evaluación del año 2019, este balance y esta perspectiva. Pero yo he mencionado que tenemos 3 economías. La economía privada, que es un motor de crecimiento continuo y permanente, pero como bien manifiesta Félix Díaz, los empresarios les falta sensibilidad social y igualmente al gobierno mayor inversión social. Porque el presupuesto, en medio de la pobreza, en medio de las inequidades, debe tener un presupuesto de mayor inversión social. ¿Qué mensaje final le damos a esa economía social y solidaria que también representan las cooperativas que van creciendo un 20% en la República Dominicana? Y sobre todo lo que se ha exigido de los organismos internacionales, que el gasto se mejore, que mejore el gasto de la administración pública, porque realmente lo que se ve a veces un derroche, no solamente de la corrupción, porque el hecho que el 4% se haya invertido en educación no significa que nosotros estamos bien en términos de esa inversión, porque no es una inversión de calidad,
no se ve la calidad de resultado que nosotros esperamos con ese niño, con ese joven y luego esa universidad para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente con una capacitación y una formación de mayor calidad y sea más competitiva. Mensaje final, Eli de León, en medio de esta situación eleccionaria y de esta situación económica que vive la República Dominicana. Muy bien, la economía social y solidaria es un ejemplo para los estados, es un ejemplo para las empresas capitalistas de una buena gestión administrativa y económica. Si vemos la experiencia de países como Alemania, Canadá, son dos ejemplos básicos de las economías más exitosas, es porque están cooperativizadas. Y en República Dominicana el sector, la economía social y solidaria lo representa especialmente las cooperativas. Si nosotros revisamos a los entornos donde nos desenvolvemos, cualquier ciudadano puede ver qué cooperativa tiene a su lado y cómo esa cooperativa ciertamente ha contribuido a crecimiento económico de la familia, a la formación en valores, a llevar soluciones tangibles a cada una de esas comunidades donde están ubicadas y donde tienen incidencia. Yo creo que en República Dominicana, inclusive las autoridades gubernamentales deben hacer mayor esfuerzo en fomentar el cooperativismo, en fomentar la asociatividad, porque qué bonito, Yanio, cuando dos profesionales se gradúan, que no tienen los recursos individuales, pero se unen para crear un proyecto, sea de ingeniería, de tecnología, los contadores en una firma, en fin, los agricultores. Qué bonito que pueden aunar esfuerzo y tener un proyecto en común que le va a beneficiar a muchas familias. Yo creo que eso es algo muy positivo para todo el sector económico y la dinámica económica del país. Pienso que además del sector gubernamental, los empresarios deben seguir creando cooperativas a lo interno de sus empresas, los industriales, en la medida de que sus empleados se asocian y pueden ver una alternativa distinta para solucionar sus problemas. Ustedes verán unos empleados más satisfechos, unos empleados menos disgustados, porque no sé, ya si usted sabe que a veces los empleados van a tomar y toman prestado a sus empleadores, pero después que están endeudados entonces están tristes y ya la productividad baja. Es un tema. Entonces vamos a cooperativizarlo. Y usted, empresario, tampoco se decapitaliza. O sea, invierte sus recursos en lo que usted sabe y es experto. Entonces puede hacer eso. Pero también hay cooperativas de trabajadores que pueden hacer eso. Yo creo que en República Dominicana, si nos cooperativizamos, entonces tendremos un país distinto. Porque ciertamente la educación que llevan las cooperativas puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una persona. Cuando a ti te capacitan para manejar un proyecto, Félix, don Nelson, en República Dominicana, la experiencia que nosotros tenemos, podemos decirlo, a lo interno de la cooperativa Vega Real, es que cuando diseñamos una especie de entrenamiento para personas que además le asignamos los recursos, que la acompañamos, ya es una persona que está capacitado para sostener a su familia, sí, y para crear 1, 2 o 3 empleos adicionales. Y tenemos la experiencia de gente que ya tiene una gran cantidad de empleados. Entonces eso es la asociatividad y esa es la verdadera economía social y solidaria que debemos nosotros aspirar y que pienso que deben empoderarse las autoridades gubernamentales a fin de que el país siga desarrollándose y los empresarios también, porque le facilitarán también la dinámica económica en el sector que se dedican y obviamente le quitan una carga también a algunas responsabilidades que hoy por hoy asumen ellos con sus empleados. Así que, Yanni, yo creo que es una verdadera alternativa de solución económico y social el tema de la economía solidaria. Bueno, vamos a ver qué nos dice Nelson para finalizar este programa. Ya el presidente de la República ha sido reconocido por la FAO por dedicarse a la asociatividad, al cooperativismo, especialmente en el campo, para que los productores incluso puedan exportar con pequeños créditos blandos que se le da desde el Estado. O sea, la economía privada debe ser tener un poquito más de dolencia por la gente. La economía pública, cómo administrar eficientemente ese presupuesto. Y por eso hablamos de estas tres economías, la pública que administra todos los impuestos, la privada que tiene que generar resultados, rendimientos,
pero también que el personal siga creciendo, los colaboradores sigan creciendo y se vea esa dinámica de una identidad de país. Nelson, final, en esa economía privada, pública y social, ¿qué perspectiva y qué mensaje le damos a esos amigos televidentes que tienen sueño? Estados Unidos, el 40% de su economía está cooperativizada. O sea, tenemos una economía pública endeudada, más del 116% del presupuesto de Estados Unidos está endeudado. Una economía privada que va en proceso de mayor inversión y crecimiento, pero también tenemos una economía social y solidaria, que es más del 40% de la población norteamericana. Sí, yo veo la economía social y solidaria como el equilibrio de los extremos. El equilibrio de tú dejarle la economía al sector privado únicamente, al neoliberalismo, que si le das riendas sueltas puede suceder y deriva en la situación que tenemos de Chile. Y si tú le dejas por otro lado la economía únicamente, la economía pública, tomar las riendas del país, entonces podemos ver casos como, por ejemplo, los de Venezuela, donde ha habido también grandes problemas. La economía social, a mi mejor entender, es sencillamente la solución para muchos de los problemas que hoy, como economías desarrolladas y en vías de desarrollo, podemos implementar para desparramar ese crecimiento, de que ese crecimiento el cual exhibimos les pueda llegar a todos los ciudadanos. Yo de manera personal me encantaría ver un próximo Poder Ejecutivo en el año entrante, dedicado exclusivamente a 3 factores, a potencializar 3 elementos, digamos, que es el tema de la institucionalidad. No hay una sociedad que se desarrolle correctamente si no hay instituciones fuertes. El segundo tema es la educación de calidad. Ya usted lo había mencionado, hemos hecho una importante inversión, un importante incremento en la educación, más esta nueva etapa lo que requiere es educación de calidad. Más que solamente cifras, nosotros necesitamos tener, y que como viene el caso también, vimos el informe PISA, lo mal que nos fue, necesitamos educación de calidad. Y finalmente, tecnología. Nosotros somos una pequeña isla en el Caribe. Hay muchos ejemplos de países pequeños en territorio que la tecnología ha sido el motor de crecimiento. Por citar un caso, Israel es un pequeño país, digamos, en el medio de un desierto, en una zona bastante conflictiva. Israel desde hace muchos años ha apostado a la tecnología y a las startups y a las compañías de seguridad. Entonces nosotros debiésemos abocarnos también a ser un hub de tecnología en América Latina y el Caribe. Me parece que, claro, estos son proyectos a largo plazo. Esto no es un programa de campaña para 4 años. Institucionalidad, tecnología y el otro factor que mencioné deberían ser los 3 ejes fundamentales para propiciar un crecimiento por largos años en nuestro país. Bueno, Félix Díaz va a concluir este programa especial y nos va a hacer las recomendaciones finales. Félix, no vemos en los candidatos a la presidencia de la República o al Congreso Nacional propuesta concreta para los próximos 4 años, su plan de gobierno, que nos focalicen bien la situación económica, situación social, el tema que está pendiente y latente en los dominicanos, el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer si vamos a sacarle tanta riqueza a este país que estamos dejándolo a la nueva generación, la sostenibilidad? En conclusión, ¿cómo ve medio ambiente, economía, la política, políticos sin propuesta de esta estabilidad, sin programa? ¿Cómo concluye Félix Díaz esta perspectiva del año 2020? Bueno, por suerte, en días recientes el propio presidente de la República intervino en un escenario donde hablaba de las dificultades que nuestro país en lo inmediato puede conllevar a tener, que puede que los mares, el océano Atlántico, absorba toda esta isla por completo y nosotros como nación probablemente vamos a desaparecer si seguimos por el trayecto que vamos. Lo que no vimos son medidas prácticas, reales,
para que eso no suceda. Porque yo no puedo seguir tolerando todavía que a estas alturas de juego nosotros tengamos 3.600 tareas de tierra cultivadas de aguacate y de fresa en la Sierra de Bauruco, una de las áreas más sagradas que tiene la isla para producir agua, en Haití y en la región sur de República Dominicana, o en Valle Nuevo, La Brega que Cuesta, también, que es donde nacen las aguas, mayormente de la provincia de La Vega, Monseñor Noel y Santiago de los Caballeros, y las provincias del nordeste, que se benefician de esas aguas. Todavía aquí seguimos creyéndonos también que los recursos son inagotables y que los desechos sólidos, la vía de salida de escape de ellos son los ríos y los canales de riego. Es decir, todavía seguimos como una sociedad, yo no sé si del quinto mundo, no del tercer mundo, en términos de conducta social, porque el problema es colectivo, son las indisciplinas sociales, y frente a eso, se parece un poco al término de la justicia fiscal. Los políticos no tienen propuesta concreta, porque saben que hay sectores que hay que afectar para poder ajustar la conducta de una sociedad como la nuestra. Hemos hecho un sacrificio grandísimo nosotros con el 4% para la educación, hemos sacrificado otras áreas como la salud, hemos sacrificado el área como por ejemplo de la vivienda para beneficiar la educación. Entonces esos son temas pendientes. El tema de medio ambiente es un tema prioritario para la sobrevivencia del país, para la presente y futuras generaciones. Antes hablábamos de la futura, de los niños nuestros, los nietos. No, la nuestra está en riesgo. El año 2019 fue un año que el país se puso a prueba con esta sequía tan intensa que el país sufrió. Varios rubros agropecuarios nuestros y la economía del país probablemente, dice el propio gobernador del Banco Central, lo vinculó las dificultades que el país tuvo en el año 2019 al tema de la sequía, al cambio climático. Y no tuvimos huracanes ni tornados grandes, pero lo vinculó a la sequía, que la sequía le desaceleró el dinamismo de los sectores productivos del país, porque el sector agropecuario sigue influyendo mucho. Pero ocurre que el sector agropecuario depende de nuestra economía bastante de la estabilidad climática. Entonces el tema del cambio climático es un reto que nosotros tenemos por delante, de primer orden, prioritario, como el de la economía, como el problema de la pobreza, es de primer orden, y porque los recursos nuestros son limitados, es una isla que es pequeña, con una explosión demográfica, una demografía de 10.350.000 habitantes del lado dominicano, y del lado de Haití tenemos 10 millones más, son 20.350.000, y nosotros tenemos turistas 6.5 millones, entonces estamos hablando de casi 27 millones de personas que se abastecen de los recursos que esta pequeña isla tiene. Entonces es un tema prioritario del que los políticos, yo los exhorto, o el colectivo que estamos aquí en este espacio de televisión, a que asuman estos temas. Estos temas no se pueden postergar más, estos temas son urgentes, adoptarlos, como el de la propia economía social, que yo tampoco quiero escaparme de él, que ya mis expositores que me han antecedido también lo han hablado. Oye, si la economía social y solidaria ha demostrado sagacidad, experiencias que nacen de las comunidades, que no te la trajeron en un libro, que nacieron de las comunidades por los creadores, los emprendedores que estimularon esta economía, vamos a estimularla un poco más, vamos a darle más facilidades, vamos a modernizar su legislación, el organismo que la fiscaliza como tal también. Incluso todavía yo pienso que la economía social y solidaria le puede dar más a la nación, puede generar más empleo, porque todavía nosotros no tenemos cooperativas de exportación, por ejemplo, ni grandes cooperativas turísticas, nosotros no las tenemos, que son de los retos que nosotros tenemos por delante, pero tiene que ser política desde el Estado que la estimulen a desarrollarla. Entonces, por ejemplo, se pueden juntar pequeños empresarios, 30 pequeños empresarios, y hacen aporte para una empresa agroexportadora, por yo decir un caso. Eso fue un proyecto bellísimo para generar empleo en una comunidad, y pueden establecer después como tipo franquicia en diversos puntos de República Dominicana, y eso beneficiaría a nuestra nación bastante. Y después, junto con la modernización de la legislación, en vez de molestar a la cooperativa, hay que darle más incentivos. ¿Por qué? Porque yo pienso que ya pasó la etapa aquella de poner las cooperativas a pruebas. Ya que hay cooperativas que tienen más de 60 años, otras tienen 20, 30, 40, que generan de manera directa muchas cooperativas ya en el país, 200, 300 empleos, que esa es la empresa más importante. Por ejemplo, usted va a cualquiera de las 4 provincias de la línea noroeste en República Dominicana y ocurre que las cooperativas son de las empresas más importantes que están allí, son de más confianza que cualquier otro tipo de entidad. Las cooperativas han crecido en el año 2019 casi el duplo de lo que han crecido las instituciones bancarias. Si te están demostrando que en ese peso a peso está la confianza y que lo ponen en buenas manos y que te facilitan el crédito al pequeñito, que no te lo va a tomar en una entidad bancaria, el que te va a tomar 5,000 pesos. No te va a un banco, no se va a molestar en esto.
que te va en chancleta o saliendo de la finquita o de la granja que tiene o de la pulpería que tiene, te va a ese establecimiento a hacer un abono, una operación, a negociar un crédito. Entonces, esa es la mejor forma, yo diría, de ayudar a mitigar la pobreza. Bueno, ya cerramos este programa especial, ya se han focalizado esos puntos. El ingeniero Félix Díaz ha concluido en la importancia del medio ambiente, cómo preservar el medio ambiente ante el impacto del cambio climático, esta sequía que afectó a la República Dominicana y que seguirá afectando. El presidente hizo una voz de alerta que el país podía desaparecer del mapa fruto del impacto del cambio climático, el incremento de los océanos, las deforestaciones, la extracción de materiales de los ríos, la deforestación, especialmente la minería salvaje que para poder sostenerse tienen que hacer análisis de 10 años para compararse con la economía. Pero también la parte de educación, es importante la educación en la República Dominicana, cómo tenemos una educación de calidad para que los jóvenes sigan apostando a la esperanza de la República Dominicana y que las desigualdades sociales que tenemos en la República Dominicana, los empresarios asuman un poquito más de dolencia, esta parte salarial, salarios muy bajos en la República Dominicana, y que del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, las leyes que haya que actualizar, especialmente que haya que adecuar a la Constitución de la República, leyes muy obsoletas en República Dominicana que tenemos de la época del dictador Trujillo, desde la época del doctor Joaquín Balaguer. Hay que cambiar todas estas leyes para dinamizar con la tecnología el avance que necesita la República Dominicana. Así que gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial que hacemos para Vega TV. Gracias al ingeniero Félix Díaz, al señor licenciado Nelson Peralta, y igualmente al licenciado Eli de León por hacer este programa especial, la evaluación, balance 2019 y perspectiva 2020, especial para ustedes en Estados Unidos y República Dominicana.